El micrófono emitió un breve chirrido, pero la voz de mi suegra, Pilar, no vaciló. Cortó el aire, tan nítida y afilada como las copas de cristal que nos rodeaban. Estábamos en una azotea en pleno barrio de Salamanca, en Madrid, celebrando el lanzamiento del último proyecto inmobiliario de la familia de mi marido, la Torre Legado. Un nombre rimbombante para un proyecto que yo sabía, muy íntimamente, que tenía más fachada que cimientos. Pilar bajó del pequeño escenario con una sonrisa perfectamente ensayada en sus labios rojos y se deslizó hacia nosotros. Mi marido, Javier, irguió la espalda a su lado, el heredero perfecto. Y yo, como siempre, era el accesorio incómodo. «¡Queridos, qué noche!», ronroneó, su mirada pasándome por encima como si yo fuera parte del servicio de catering. Un grupo de inversores y cronistas sociales se acercó y Pilar ofició de anfitriona. «Este es mi hijo, Javier, la mente brillante detrás de todo esto». Javier sonrió, una sonrisa floja que nunca llegaba a sus ojos. Estrechó manos, aceptó las felicitaciones. Entonces, uno de los cronistas, un hombre con gafas de diseño, se giró hacia mí con curiosidad. «¿Y esta bella señorita, Pilar?». Sentí que el aire se enrarecía. Era el momento. El momento en que Pilar elegiría, como siempre, ponerme en mi debido lugar. «¡Ah!», dijo con una risita displicente, posando una mano en mi abrazo con una fuerza que era de todo menos amistosa. «Ella es Elena, una buena amiga de Javier». Amiga. La palabra retumbó en mi cabeza, ahogando el sonido de la música chill out que sonaba de fondo. No su esposa, no su socia, ni siquiera su novia. Una amiga, una acompañante anónima. Miré a Javier, suplicando con la mirada una pizca de decencia, una simple corrección. Él se limitó a desviar la vista hacia la reluciente maqueta de la torre, fingiendo estar fascinado. Pero no lo estaba. Estaba huyendo. Otra vez. La humillación fue un hielo que me recorrió la espalda. Pilar y sus círculos se alejaron, dejándome de pie junto a una bandeja de canapés completamente invisible. Podía ver las niadas de reojo, los cuchicheos, la amiga del heredero, la pieza que no encajaba en el puzzle de apellidos compuestos y linajes de aquella gente. Durante años había tragado saliva. Me tragué las críticas constructivas de Pilar sobre mi vestuario, que no era de marca. Me tragué las veces que se olvidó de incluirme en las fotos familiares en su chalet de Marbella. Me tragué las cenas en las que rememoraba a la exnovia perfecta de Javier, una chica de buena familia. ¿Y Javier? Javier siempre me pedía paciencia. «Ya sabes cómo es ella. Cariño, no le des importancia». Me estaba costando la dignidad. Y esa noche, mirando las luces de la ciudad que se extendían a mis pies, algo dentro de mí se rompió. La vergüenza que debía haberme consumido dio paso a una claridad fría y cortante. Yo no era la pieza que no encajaba. Yo era el tablero de juego entero, y ellos aún no lo sabían. Mi mirada barrió al salón, por encima de los rostros engreídos, y se posó en un hombre sentado en una zona VIP acordonada, alguien a quien todos habían intentado, sin éxito, acercarse. El señor Romero, el inversor principal cuyo fondo de inversión financiaba el 90% de la Torre Legado, el verdadero poder en esa azotea. Pilar creía que estaba ahí por el prestigio de su apellido. Javier creía que estaba ahí por su propia palabrería de vendedor. Ambos estaban catastróficamente equivocados. Respiré hondo, me alicé el vestido y empecé a caminar hacia él. La amiga estaba a punto de presentarse. Cada paso que daba hacia esa zona acordonada era un redoble de tambor, un anuncio silencioso de que el espectáculo de Pilar había terminado. Por el rabillo del ojo, vi cómo su rostro se contraía en una muesca de confusión e irritación. ¿A dónde se cree que va esa insolente? Javier hizo un amago de cogerme del brazo, pero se detuvo a medio camino, dubitativo como siempre.
Su audacia solo parecía funcionar cuando el objetivo era yo. Al acercarme, el señor Romero, un hombre de unos 60 años cuya serena compostura imponía más respeto que cualquier grito, levantó la vista de su vaso de whisky. Durante una fracción de segundo, sus ojos, acostumbrados a analizar balances de millones de euros, me estudiaron. Y entonces ocurrió algo que nadie en esa azotea había visto en toda la noche. Sonrió. Una sonrisa genuina y amplia que le iluminó todo el rostro. «Elena, hija mía, qué sorpresa tan extraordinaria». Se puso de pie. Un gesto que hizo que los otros hombres de poder de su mesa se irguieran en sus asientos, sorprendidos. Pilar y Javier se quedaron congelados a unos metros, sus expresiones de incredulidad transformándose en máscaras de yeso. El señor Romero los ignoró y me dio un abrazo cálido, del tipo que se le da a una sobrina predilecta. «No tenía ni idea de que estarías aquí. De haberlo sabido, habría insistido en que te sentaras con nosotros desde el principio». Pilar, recuperándose del shock, se deslizó hacia adelante con su sonrisa de plástico firmemente en su lugar. «Ignacio, qué amable eres. Veo que ya conoces a Elena. Es una buena amiga de Javier». El señor Romero se giró hacia ella, con la sonrisa afable aún en los labios, pero con un destello de acero en los ojos. «Pilar, con todo mi respeto, tu descripción es un poco incompleta». Hizo un gesto hacia la silla vacía a su lado. «Por favor, Elena, siéntate. ¿Cuánto tiempo hace que no charlamos como se debe?» «Desde el simposio de Ginebra, creo recordar», respondí. Mi voz salió tranquila y firme mientras aceptaba la invitación y me senté. Ese simple acto pareció un jaque mate. Pilar no se rindió. Soltó una risa que sonó a cristales rotos. «Ginebra, qué elegante. Elena siempre ha sido una chica con mucha iniciativa. ¿Hizo algún trabajo para tu empresa en el pasado, Ignacio? ¿Unas prácticas, tal vez? Siempre digo que es muy importante que los jóvenes empiecen desde abajo para valorar las cosas». El silencio que siguió fue denso. El señor Romero cogió su vaso, removió el hielo lentamente y miró a Pilar como un paciente profesor a punto de corregir a una alumna testaruda. «Pilar», comenzó, con voz baja pero que todos a su alrededor se esforzaron por oír. «Elena nunca fue mi becaria. Cuando la conocí hace casi una década, yo gestionaba una cartera de riesgo medio en otra firma y ella era una analista junior a la que nadie hacía caso. Un día me presentó un modelo de análisis predictivo que había desarrollado ella misma, un algoritmo que no solo predecía el riesgo de un activo, sino la resiliencia de un sector entero ante escenarios de crisis. Era brillante, visionario». Javier tragó saliva, perdiendo el color de la cara. Conocía fragmentos de esta historia, pero yo siempre le había restado importancia para no herir su frágil ego. El señor Romero continuó, su mirada barriendo ahora la maqueta de la Torre Legado. «Dejé esa firma un año después para fundar Romero Capital. El sistema propio que usamos a día de hoy, la base de todas nuestras inversiones multimillonarias, la razón por la que tenemos liquidez para financiar proyectos como este». Hizo una pausa dramática y luego giró su rostro hacia mí. «Está construido sobre el modelo que creó Elena. Internamente lo llamamos el método Prisma, y ella me lo cedió a cambio de una participación en los beneficios que, sinceramente, fue un chollo». El mundo de Pilar pareció desmoronarse en silencio. La amiga, la becaria, la chica que no era de nuestra clase. «Así de, para que quede claro», concluyó el señor Romero, dirigiéndose ahora directamente a una Pilar pálida como un fantasma. «Elena no es una amiga de tu hijo que casualmente está aquí esta noche. Elena es la razón por la que mi capital, y en consecuencia, vuestra familia, estáis aquí esta noche». Un camarero se acercó vacilante. El señor Romero lo llamó con un gesto. «Tráigale a la señorita Herrero el mismo champán de mi mesa. La mejor añada». Se volvió hacia mí,
ignorando por completo a mis suegros paralizados. Ahora dime, querida, ¿qué opinas tú, de verdad, sobre las perspectivas de este proyecto? La historia no ha hecho más que empezar a ponerse interesante. Si ya estás disfrutando de este giro inesperado, aprovecha este momento y suscríbete ya al canal para no perderte lo que viene ahora. Volvamos a la respuesta de Elena. El champán llegó en una copa alta y esbelta, sus burbujas chispeando como mi recién descubierta ira. El señor Romero me observaba, un atisbo de genuina curiosidad en sus ojos, esperando mi respuesta. Entonces, señorita Herrero, su opinión honesta. Respiré hondo, ignorando la presencia tóxica de Pilar y Javier, que flotaban como dos gárgolas. Es un proyecto ambicioso, Ignacio. Comencé, con la voz calculada de una analista. La ubicación es inmejorable, el diseño es llamativo, pero la estructura de capital es agresiva. Está muy apalancado y las previsiones de ventas me parecen demasiado optimistas para el ciclo de mercado en el que estamos entrando. Es un barco precioso, pero navega hacia una tormenta con muy pocos botes salvavidas. El señor Romero asintió lentamente, absorbiendo mis palabras. Sabía que no estaba hablando solo del mercado, estaba hablando del riesgo que la empresa de Javier suponía para su dinero. Un escalofrío pareció recorrer la espalda de mi marido. Pilar, sin embargo, no podía soportar ser irrelevante un minuto más. Forzó una risa, un sonido agudo y desagradable. ¡Ay, qué seriedad! Siempre tan centrada en el trabajo, ¿verdad, cariño? Se acercó, sus palabras goteando veneno almibarado. Pero qué bien que ya puedas dejar esas preocupaciones atrás. Es maravilloso ver que todo ese esfuerzo en tu pasado te dio una buena base. Pero hoy, afortunadamente, tienes a Javier para que se ocupe de todo, ¿no? Para darte una vida cómoda, lejos de todas esas hojas de cálculo y agobios. Ah, ahí estaba. El intento de redefinirme. Ya no la amiga, sino ahora la esposa trofeo. La mujer con un pasado interesante, pero cuyo presente era de total dependencia de su marido proveedor. Era la única narrativa que su cerebro clasista podía procesar. Y Javier, mi marido, se ajustó el nudo de la corbata, con un brillo de sudor en la frente. Miró al suelo, al techo, a la maqueta, a cualquier parte menos a mí. Y en su silencio ensordecedor, la repulsa que sentía floreció en claridad absoluta. No era la primera vez. Recordé las Navidades en las que me regaló un manual de protocolo, para que te sientas más cómoda en nuestro ambiente. Recordé el viaje a Marbella en el que me alojaron en la casita de invitados anexa, mientras la familia se quedaba en la villa principal. Recordé cada comentario sobre la suerte que tuve al encontrar a un hombre como Javier que podía elevarme. Y en cada una de esas ocasiones, Javier había permanecido en silencio. Su excusa siempre era la misma. Déjalo estar, Elena. Es su forma de ser. No vamos a montar una escena. Pero la escena ya estaba montada, y yo era la única que salía herida. Estaba harta de ser la única que tenía que dejarlo estar. Dejé la copa en la mesa con un suave clic y me giré hacia Pilar, una fría sonrisa formándose en mis labios. ¿Sabes, Pilar? Hablas de mi esfuerzo como si fuera una enfermedad de la que me he curado, pero la diferencia entre mi esfuerzo y tu posición es que mi esfuerzo me dio valor. Tu posición solo te dio un apellido. El aire se volvió denso. La sonrisa de Pilar vaciló. Javier dio un paso al frente. «Elena, por favor». «No, Javier», dije, sin apartar los ojos de su madre. «Deja que le aclare una cosa a tu madre, ya que tú nunca has tenido el valor de hacerlo». Me volví hacia la matriarca petrificada. «Me juzgas por mi pasado, pero tienes un miedo atroz a mi presente. Me miras y no me ves a una igual. ¿Y sabes qué? Tienes razón. No lo somos». «¿Cómo te atreves?», siseó. Su rastra una máscara de furia. «Me atrevo porque sé exactamente lo que vale cada céntimo que tengo, porque me lo he ganado. No me casé con un cheque en blanco, no heredé un imperio construido por otros, y sin embargo aquí estamos, en el mismo evento exclusivo, bebiendo el mismo champán caro. La diferencia es que, si todo esto desapareciera mañana, yo sabría cómo reconstruirlo. ¿Y tú?». El golpe dio en el blanco. Por primera vez vi miedo en sus ojos. Miedo de que yo fuera algo que no podía controlar,
algo que no encajaba en sus pulcras cajas sociales. Pero le quedaba una última carta, la más venenosa de todas. Se inclinó, su sonrisa regresando, cruel y victoriosa. Hablas de ganar, de construir. Qué discurso tan bonito, querida. Pero seamos honestos un segundo. Susurró, lo suficientemente alto para que los de alrededor oyeran. Esa consultoría tuya, esa oficina tan mona en del barrio de Salamanca, la paga mi hijo, ¿verdad? Es un pasatiempo caro que él te financia para que juegues a ser independiente. Al final del día, sigue siendo solo un gasto que él se puede permitir. Y ahí estaba, el insulto final, la bala de plata que debía destruirme. Y entonces me reí. No una risita contenida, una carcajada sonora y genuina que hizo que todos se giraran. La sonrisa engreída de Pilar se desvaneció. ¿Qué es tan gracioso? Me sequé una lágrima imaginaria. Lo gracioso, Pilar, es lo poquísimo que conoces a tu propia familia, lo poquísimo que conoces a tu hijo proveedor. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué quieres decir? Mi mirada se clavó en Javier, que ahora estaba tan pálido como un fantasma. ¿Crees que él me mantiene? Pilar, es el mejor chiste que he oído en años. Me volví hacia el señor Romero, que observaba el intercambio con el agudo interés de un estratega. Ignacio, ¿recuerdas cuando la constructora de Javier, Legado Inversiones, casi quebró hace 3 años? Cuando lo invirtió todo en un proyecto desastroso en la costa y se quedó sin liquidez. El señor Romero frunció el ceño. Recuerdo vagamente los rumores. Pensé que habían conseguido un inversor providencial a última hora. Sonreí. Una sonrisa sin una pizca de humor. Lo consiguieron. Mi mirada volvió a Javier, que ahora parecía que deseaba que se lo tragara la tierra. ¿Quieres saber lo que es realmente gracioso, Pilar? La constructora de tu hijo, la base de todo el orgullo de vuestra familia, estaba a 2 semanas de declararse en concurso de acreedores. Eso es mentira, gruñó ella, pero su voz traicionaba su incertidumbre. ¿Lo es? Pregunté. Entonces, ¿por qué no le preguntas a Javier quién firmó el talón de 8 millones de euros que cubrió las deudas y recapitalizó la empresa? Pregúntale de qué cuenta salió el dinero. Pilar se giró hacia su hijo, sus ojos exigiendo una respuesta. Pero Javier estaba mudo, paralizado por la verdad al descubierto. Te ahorraré el suspenso, dije, levantándome de la silla. El dinero salió de mi cuenta, de los beneficios que obtuve por la licencia del método Prisma. Yo no soy un gasto que Javier mantiene, Pilar. Soy la acreedora que es dueña de su deuda. Legado Inversiones no es el imperio de tu hijo, es mi inversión de alto riesgo peor gestionada. El mundo de Pilar se hizo añicos. La humillación en su rostro era una obra de arte de justicia poética. Su heredero no era un rey, era un deudor. Y la amiga trepadora era en realidad su salvadora silenciosa y ahora su mayor amenaza. Javier por fin encontró la voz, un susurro patético. Elena, hablemos en casa, no aquí. Me giré hacia él y por primera vez vio en mis ojos que ya no quedaba amor ni paciencia, solo desprecio. No, Javier, ya no decides tú dónde y cuándo hablamos. Perdiste ese derecho cuando te quedaste en silencio. Me volví hacia el señor Romero, que me miraba con un nuevo nivel de respeto. Ignacio, ha sido un placer volver a verte. Gracias por la hospitalidad. El placer ha sido todo mío, doña Elena, dijo, poniendo énfasis en el doña. Cogí mi bolso. Me voy. Pilar, recuperando una pizca de su arrogancia, espetó. No puedes exponernos así y marcharte. Me detuve y la miré por encima del hombro. Yo no los he expuesto. Solo he dejado de ocultar la verdad para proteger la frágil masculinidad de tu hijo. Lleváis mucho tiempo exponiéndoos vosotros solos. ¿Qué momento? Si las historias de mujeres fuertes que toman las riendas de su destino son lo que buscas, esta es otra razón para suscribirte, porque este es tu sitio. Veamos cómo remata Elena la jugada. El aire de Madrid, denso y seco, nunca me había parecido tan ligero. Mientras el taxi se deslizaba por el paseo de la Castellana, no sentía la furia que había imaginado. Sentía una calma gélida, una precisión quirúrgica. La fiesta en la azotea no fue el final, fue el catalizador. Mi primera llamada, aún en el coche, fue a la doña Isabel, una mujer que hablaba más en cláusulas contractuales que en cumplidos.
Isabel, soy yo. Activa el protocolo tierra quemada. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Estás segura, Elena? Una vez iniciado, no hay vuelta atrás. Lo estoy. Empieza por primera hora. Lo quiero todo listo. Entendido. El burofax estará en su mesa antes del mediodía. Llegué a nuestro piso, el piso de él, como a Pilar le encantaba recalcar, mucho antes que Javier. El silencio del lugar era opresivo. Fui directo al despacho, una habitación que él había decorado con caoba y cuero para que pareciera el plato de una película sobre hombres de negocios. Abrí la caja fuerte de la pared, oculta tras un cuadro de gusto dudoso. ¿La combinación? La fecha de nacimiento de su padre, predecible. Dentro, entre escrituras y pólizas de seguros, estaba lo que buscaba. El contrato de préstamo participativo. El documento que formalizaba el préstamo de 8 millones de euros que le hice a su constructora hace 3 años. Lo hojeé, reviviendo el recuerdo de un Javier desesperado, suplicándome ayuda. Es solo un empujoncito, mi amor. Te lo devuelvo en cuanto saquemos adelante el siguiente proyecto. El proyecto salió adelante, y otros vinieron, pero el dinero nunca volvió. Él lo olvidó convenientemente y yo, tontamente, lo había permitido en nombre de la paz en nuestro matrimonio. Saqué mi móvil y fotografié cada página del contrato, centrándome especialmente en la cláusula de impago, la cláusula que Isabel y yo habíamos redactado con tanto esmero, y luego volví a guardar el documento, intacto. La prueba digital era todo lo que necesitaba. Después fui a nuestro dormitorio. Abrí mi maleta, no con la prisa de una fugitiva, sino con el orden de quien está ejecutando una mudanza planificada. Ropa, mis libros, mi portátil. Solo lo que era mío de verdad. Cuando Javier por fin entró, yo estaba sentada en el sillón del salón, con la maleta a mi lado. Parecía más pequeño que en el despacho, la arrogancia de esa noche reemplazada por una desesperación mal disimulada. «¿Elena?» Su voz era un hilo. «Has tardado». Respondí, sin emoción. Sus ojos viajaron de mi rostro a la maleta. El pánico empezó a instalarse. ¿Qué es esto? No puedes estar hablando en serio». «Nunca he hablado más en serio en mi vida», dije levantándome. «Has tomado tu decisión esta noche, Javier. Cuando te quedaste ahí parado, en silencio, mientras tu madre intentaba borrarme de tu vida, otra vez. Estaba intentando evitar una escena», protestó, la misma excusa raída de siempre. Me reí, un sonido seco y sin alegría. «Evitar una escena, Javier. Tu madre creó la escena, me humilló delante de docenas de personas, me llamó tu amiga, y no hiciste nada, como siempre». Se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso. «Es complicado, ya sabes cómo es mi madre». «No, Javier, no es complicado, es simple. Eres un cobarde». La palabra le golpeó como una bofetada. Sus ojos chispearon. «Mide tus palabras». «Estoy harta de medirlas», repliqué, cogiendo el asa de mi maleta. «He pasado años midiendo mis palabras para no herir tu ego, para no eclipsar tu brillo, para no contrariar a tu mamá. ¿Y qué he conseguido? Una humillación pública». Pasé a su lado en dirección a la puerta, y entonces él jugó su última carta, la amenaza. «Si sales por esa puerta, olvídate de todo», dijo, su voz baja y amenazante. «Como creas que vas a sacar un solo céntimo de mí en este divorcio, estás muy equivocada. Te dejaré sin nada». Me detuve con la mano en el pomo y me giré lentamente, una sonrisa genuina formándose por fin en mi rostro. «Ay, Javier, deberías coger el hábito de leer los contratos que firmas». «¿De qué estás hablando?» «Hablo de la cláusula de impago de nuestro pequeño préstamo, esa que firmaste sin leer porque estabas demasiado desesperado». Di un paso hacia él. La cláusula establece que, en caso de no devolución del principal pasados 24 meses, un plazo que se cumplió hace un año, la deuda se convertiría en capital social. Específicamente, el 51% de las participaciones de Legado Inversiones. El color desapareció de su rostro. Parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. «Dejé que jugaras con mi empresa», continué, saboreando cada palabra. «Te dejé posar como el gran promotor. Pero se acabó el juego. Mañana mi abogada ejecuta la cláusula. No quiero que me devuelvas el dinero, Javier». Hice una pausa,
dejando que el peso de la verdad se asentara. Quiero mi empresa. Él retrocedió tambaleándose, apoyándose en la pared. Creía que el poder era suyo, el dinero, el nombre, la seguridad. Nunca se dio cuenta de que todo era un castillo de naipes, y yo sostenía la carta fundacional. «Tú no puedes hacer esto», balbuceó. «Ya lo he hecho», respondí abriendo la puerta. «No voy a quitarte un céntimo a ti en el divorcio. Voy a quedarme con lo que ya es mío por derecho. El piso, por cierto, está a nombre de la empresa, y a partir de mañana, la empresa es mía. Te sugiero que empieces a buscar un nuevo sitio donde vivir». Me miró, el shock transformándose en puro terror. El hombre que me dejó ser humillada para mantener la paz estaba a punto de perderlo todo. «¿Por qué?», susurró, la pregunta final de un hombre derrotado. «Porque esta noche», dije, antes de salir y cerrar la puerta tras de mí, «fue porque finalmente he decidido pagarme lo que valgo, con intereses». 2 meses después, estaba sentada en el despacho de presidencia de Legado Inversiones, ahora rebautizado como Prisma Capital Inmobiliario. El sillón de cuero era más cómodo de lo que me imaginaba. Desde el ventanal panorámico, la misma vista de la azotea de aquella fiesta ahora parecía diferente. Ya no era un escenario para mi humillación, era mi dominio. La transición había sido una tormenta corta y violenta. Javier, asesorado por Pilar, intentó luchar en los tribunales, alegando coacción, dolo, cualquier término legal que su desesperado abogado pudo encontrar. Pero contra un contrato blindado y la asesoría de doña Isabel, sus argumentos se disolvieron como un azucarillo en la lluvia. La Junta de Accionistas, liderado por el propio señor Romero, ratificó mi posición como socia mayoritaria y consejera delegada en una reunión que duró menos de 15 minutos. Pilar intentó usar su última arma, la influencia social. Llamó a cronistas, difundiendo la historia de una oportunista y arribista, pero el mundo que ella tanto valoraba tiene una regla simple: sigue al dinero. Y el dinero, ahora, estaba conmigo. Las puertas que se le cerraron a ella se abrieron de par en par para mí. Estaba revisando el dossier de un nuevo proyecto, uno con proyecciones realistas y un capital saneado, cuando mi móvil vibró sobre la mesa de caoba. Un número que todavía no había bloqueado. Javier. El mensaje era corto, patético. «Mi madre ha tenido una crisis de ansiedad. Está en cama por el estrés. No sé qué hacer, Elena. Lo he perdido todo». Por un instante, recordé al hombre del que alguna vez me enamoré. Pero la imagen fue rápidamente reemplazada por su figura cobarde, de pie y en silencio mientras su madre me hería. La lástima que se suponía que debía sentir no apareció. Solo había un vacío, la ausencia de cualquier sentimiento. Él ya no era mi problema. Cogí el móvil y tecleé la respuesta lenta y deliberadamente. «Para su ansiedad, te sugiero un buen especialista. Para tu situación, un buen asesor de carrera. El mercado está lleno de oportunidades para quien quiera empezar de cero». Le di a enviar. Y finalmente, bloqueé su número. Pilar quería enseñarme cuál era mi lugar. Al final, lo consiguió. Mi lugar era exactamente este, en el sillón de poder, en la cima del imperio que yo había salvado y que ahora era mío. Ya no era una buena amiga en la fiesta, era la dueña de la fiesta, y mi celebración no había hecho más que empezar. Y las historias como la de Elena, de fortaleza y superación, nos conectan, sin importar en qué parte del mundo estés. Por cierto, me encantaría saber desde qué ciudad o país están viendo este viaje. Déjamelo en los comentarios para que veamos hasta dónde llega la fuerza de estas historias. Si tú también crees que nadie debe definir tu valor, muestra tu apoyo dejando un like. Ayuda muchísimo que nuestro canal crezca y traerá más narrativas como esta. Y por supuesto, si aún no formas parte de nuestra comunidad, no esperes más. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ni una sola de nuestras revanchas. Hasta la próxima historia.